presidente colombiano anunció medidas financieras para damnificados por el terremoto. Mientras tanto, en el país los fallecidos por el sismo aumentaron a 312. Gobierno de España trabaja en un plan de acogida para migrantes en Ceuta. UNICEF advierte sobre las condiciones de insalubridad en las que se encuentran los menores en esa ciudad. Irán advierte que la presión de Estados Unidos no obligará a Teherán a hacer concesiones. Desde el país persa destacaron que la incapacidad de Washington para proteger sus intereses cambió la visión regional sobre la seguridad en Medio Oriente. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora, con los adelantos de las noticias más relevantes de la jornada. Ya comenzamos, acompáñenos durante los próximos minutos de programa. Iniciamos con las informaciones de mayor impacto de las últimas horas en el mundo. El Instituto de Medicina Legal de Colombia informó sobre el recibimiento de 312 cuerpos sin vida como parte de las labores de rescate desplegadas en distintas zonas del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto. De acuerdo con el reporte, 6 cadáveres permanecen sin identificar, mientras otros 300 ya fueron entregados a sus familias, entre ellos 24 menores de edad y 12 ciudadanos extranjeros. La magnitud de la tragedia se refleja también en los datos de Naciones Unidas, que el martes se reportó 4.187 heridos, más de 26.000 viviendas destruidas y un total de 185.000 personas damnificadas. Las autoridades confirmaron además que 290 personas continúan desaparecidas, mientras que los equipos de emergencia han logrado rescatar con vida a 265 personas. Por su parte, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo precisó que el sismo afectó más de 2.800 centros educativos y 285 instalaciones de salud, lo que ha generado graves dificultades para el acceso al agua potable, el saneamiento y la atención médica, especialmente en la población infantil. La situación se agrava en regiones históricamente vulnerables como Chocó y Buenaventura, donde la pobreza, la desigualdad y la violencia limitan la capacidad de respuesta local. Estas zonas, habitadas mayoritariamente por comunidades afrodescendientes, enfrentan mayores riesgos y menor resiliencia. A poco más de una semana del desastre, el país continúa experimentando réplicas diarias, lo que mantiene la tensión entre los habitantes y los equipos de rescate. Una vez agotada la ventana de vida tras una semana del terremoto en el departamento de Risaralda, las labores de los rescatistas se han concentrado por un lado en la remoción de los escombros en puntos donde se ha descartado sobrevivientes y por el otro en abrirse paso entre los escombros en los puntos donde aún hay sospecha de personas atrapadas bajo las edificaciones de cara a lograr encontrar a los 184 desaparecidos. Contamos con 111 fallecidos, 584 heridos atendidos en la red hospitalaria, 184 desaparecidos. Me alegra porque esta cifra sigue en disminución. Mientras se avanza en las labores de búsqueda y rescate, así como en la entrega de ayudas humanitarias para los miles de damnificados en el departamento, en paralelo, con maquinaria amarilla, se busca el levantamiento de escombros para recuperar al departamento, que entrará en una fase de caracterización de personas y viviendas afectadas, así como en la reactivación de algunos servicios como el hospitalario, que está en alerta naranja. Ojo al dato, 8 a 3 de la tarde en la Casa del Deporte, en la Villa Olímpica. Las personas que han expedido su pasaporte y no lo reclamaron, ya mañana tenemos este servicio habilitado en el departamento de Risaralda. La maquinaria del departamento hoy estuvo en Dos Quebradas, en el barrio Japón, en La Badea, en Pereira, en Corocito, Arabia, vía Pereira Alcalá, Santa Rosa de Cabal, Belén de Umbría, La Celia y Pueblo Rico. Desde la gobernación agradecieron a los departamentos y ciudades que de forma solidaria han hecho el envío de ayudas humanitarias para seguir atendiendo a los damnificados que hoy permanecen en carpas bajo la lluvia en varios de los municipios.
A propósito, el ministro de Vivienda de Colombia, Jaime Andrés Beltrán, pidió perdón tras el polémico viaje a la playa que realizó durante el primer fin de semana después del terremoto, apenas una semana tras su designación. Sus disculpas llegan luego del voto de confianza del presidente del Espriella, que lo ha designado como cabeza del plan de reconstrucción. Previamente, Beltrán publicó un video en el que explicaba que fue a encontrarse en Santa Marta con su esposa e hijos. Dicha publicación no dejó satisfechos a sus críticos, que lo entendieron como una justificación y no como una explicación, y mucho menos como una rendición de cuentas a miles de afectados por la tragedia. ¿Qué nivel de desconexión tan doloroso cuando la zozobra de miles de familias es tener sus hogares destruidos y no saber dónde van a dormir? Se quejó en redes sociales la senadora Carol Borda, del derechista Partido Salvación Nacional. Y es que mientras factores de la izquierda como el Pacto Histórico promovían una moción de censura contra Beltrán, movimientos conservadores, algunos de los cuales apoyan al presidente Abelardo del Espriella, siguieron cuestionando la actitud del ministro. El escándalo de Beltrán se ha sumado a otros momentos desafortunados en la atención al desastre, como la afirmación del ministro del Interior, Rodrigo Lara, de que debían implementarse clases virtuales en el Chocó, un departamento afectado por problemas en el servicio eléctrico y desconexión de Internet. También trasciende que el economista Luis Fernando Mejía advirtió sobre la urgencia de acelerar la entrega de subsidios directos a las víctimas. Tal vez lo primero es que indudablemente esta tarea del censo que ustedes mencionaban ahora en la nota para la ciudad de Cali debe desarrollarse en todos los municipios afectados y ojalá de manera acelerada. ¿Por qué? Porque esto le permite a la política pública conocer justamente en dónde están las víctimas, los damnificados, cuáles son los daños en las edificaciones residenciales y no residenciales, en dónde hay problemas en infraestructura pública, incluyendo las vías, el acceso a servicios públicos, para poder focalizar todas las ayudas que se han venido recogiendo y, por supuesto, el presupuesto que va también a incorporar la nación para la atención y la reconstrucción. También me preocupa un poco el tema de que esto se haga solamente hasta octubre. Yo creo que al menos en el corto plazo, más allá de los albergues temporales, también debe iniciar lo más rápido posible la atención a las víctimas a través de subsidios de arriendo, a través de apoyos de diferentes formas, como por ejemplo incluyo apoyos en especie, por ejemplo el caso de comida, para poder justamente evitar que estas personas continúen teniendo condiciones precarias. Así que en la medida en que avance el censo, yo creo que es importante ir entregando ayudas de todo tipo para justamente ir atendiendo esta emergencia tan lamentable que tuvo el país. El presidente de Colombia, Abelardo del Espriella, informó este miércoles que el sector bancario nacional implementará un programa de alivios financieros dirigido a familias y empresas damnificadas por el terremoto. Desde sus redes digitales, el mandatario comunicó que la iniciativa contempla periodos de gracia de hasta 12 meses, con condonación de intereses, suspensión de cobros jurídicos, protección del historial crediticio y aplicación de los seguros bancarios correspondientes. La medida beneficiará a residentes de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. A pesar de tales decisiones, determinados sectores sociales aseguran sentirse abandonados por el Ejecutivo. En paralelo, en el departamento de Risaralda, en el municipio de La Virginia, se habilitó un campamento para apoyar a las comunidades afectadas. Veamos. En este momento contamos con 27 familias, 93 personas en total, los cuales han sido traídos desde los barrios más vulnerables de nuestro municipio. Han contado con todos los servicios, se les presta la atención en salud, la atención en recreación, la atención en alimentación. Tenemos también 8 mascotas, 5 perritos y 5 gatos que en este momento hacen parte también de este alojamiento. Estamos esperando en realizar las últimas verificaciones para poder con estas familias saber si son arrendatarios, si son propietarios y poderles brindar la ayuda que se necesita para que ellos retornen a sus hogares y puedan tener dentro de toda esta tragedia un parte de tranquilidad y de comodidad desde sus hogares y desde sus casas. Pues todos están esperando que de pronto todo lo que se hizo en la visita del vicepresidente, el ministro, el día sábado 14 de agosto, puedan llegar hasta nuestro municipio y hasta estas personas que en este momento están aquí albergadas. Debemos de tener también en cuenta que hay muchas personas en nuestro municipio que en este momento se encuentran
autoalbergadas o esperando esa ayuda. Dentro de lo local estamos haciendo todas las gestiones para no dejarlos desamparados y para estar siempre en pro de ellos, pero también entendemos que se están haciendo las gestiones desde el gobierno nacional y esperamos que lleguen lo más pronto posible. Uno de los sectores que más desafíos presenta en Colombia es el educativo, pues el 80% de las instituciones públicas y privadas resultaron afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Ello se traduce en que cerca de 220.000 estudiantes han visto interrumpido su periodo lectivo. En Cali nosotros tenemos 338 sedes educativas. De esas 338 sedes educativas se ha reportado con algún tipo de daño 214. De esas 214 sedes, al momento hemos hecho visitas con expertos de ingeniería, estructurales, arquitectos, tenemos 10 cuadrillas trabajando. Eso nos lleva a que 99 de las 214 reportadas ya tenemos ese barrido. La situación también golpea a las universidades. Varias instituciones de educación superior, como la Universidad Antonio José Camacho, ubicada al norte de esta ciudad, sufrieron afectaciones en sus instalaciones y tendrán que recurrir temporalmente a la virtualidad para garantizar la continuidad académica. Estamos ante un tema que afecta a la sociedad en todos sus sectores, evidentemente la educación también es uno, y desde dos perspectivas, por supuesto desde la infraestructura educativa, pero también desde los grandes desafíos que tienen ahora las familias, los estudiantes, los mismos profesores para poder retomar y avanzar. Digamos que eso implica que poder avanzar en un proceso de reconstrucción no sea el de reconstrucción exclusivamente de la universidad. Más contenidos. El gobierno de España trabaja en un plan de acogida de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos el pasado 30 de julio. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, la iniciativa incluye el Real Decreto Ley para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas o el acogimiento familiar. Desde el pasado domingo se encuentra en Ceuta el secretario de Estado de la referida entidad, Rubén Pérez, trabajando en este plan integral. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió este miércoles sobre la situación de inseguridad e insalubridad en la que se encuentran cientos de menores en Ceuta, a la espera de ser trasladados a lugares seguros. Fátima llora cuando nos cuenta dos cosas: que su padre no tiene pierna y necesita una operación, por eso ha migrado, y que lleva 4 días sin ver a su hermana. Ella tiene 17 años, su hermana 15. Sabe que está en otro centro porque ha contactado con la familia en Marruecos, pero no quiere estar sola aquí, está asustada. Es una de las historias que encontramos en este polideportivo del barrio El Príncipe, aún repleto. Es empezar por los colegios. ¿Por qué? Porque dentro de nada empieza el año educativo, el año escolar, y hay que habilitar los colegios para que los alumnos vuelvan sin ningún problema a sus aulas. No comida, no ducha, no noche, nada. También ellas están asustadas, 16 años, no saben nada de traslados. La intención del gobierno es sacar a 500 niñas, las más vulnerables, a la península cuanto antes. Mientras se están habilitando nuevos espacios y se está coordinando el proceso burocrático. Queremos que se agilicen todos esos protocolos y que lo que queremos todos en general, institución y ciudadanía, es volver a la normalidad, porque Ceuta es de todo menos normal. Es lo que quiere la ciudad autónoma, avanzar en el retorno avalado por Bruselas y recuperar cuanto antes la ansiada normalidad. La situación es preocupante entre los menores que llegan solos. Informes reflejan que hay más de 2.000 registrados, aunque las ONGs creen que la cifra real es mayor. Las autoridades estiman que algunos se esconden para evitar ser identificados ante el temor de ser expulsados y devueltos a sus países de origen. En los campamentos improvisados, migrantes de países como Sudán, Yemen o Bangladesh se organizan como pueden, construyen pequeñas cabañas con ramas, improvisan espacios de oración o buscan trabajos informales para sobrevivir. A esta situación se suma la presión sobre los juzgados de Ceuta. El Poder Judicial reclama 2 magistrados más y personal experimentado para afrontar el aumento de la carga de trabajo provocada por la crisis migratoria.
Uno de esos chicos en las calles de Ceuta es Hunman. Dice que tiene 16 años, de Marruecos. No padre y no madre. Huérfano de padre y madre y enfermo. Tiene una tos muy fuerte, es asmático y necesita asistencia. Le atendieron, dice su parte médico, por ansiedad y tiene que recuperarse en casa. ¿En cuál? Es la playa por la noche. Bueno, hombre. Este tipo de casos, los menores solos sin identificar, son la mayor urgencia de Ceuta para las ONGs de infancia. Ya se ha registrado a 2.168, pero las entidades creen que son muchos más. Están a la intemperie en riesgo de cualquier situación, cualquier violación de sus derechos y cualquier abuso. También están aquí en el campamento de la playa del Trampolín. Algunos venden tabaco o lo que encuentran. De Sudán, de Yemen, de Bangladesh, hay de todos los países, cuenta Walid. ¿Cómo es la vida aquí? Unos cortan el pelo, hacemos las cabañas con ramas y estos bricks, una mezquita para que Dios nos ayude. La hemos hecho entre todos. Ha perdido 10 kilos en estos días, nos enseña sus fotos en Marruecos. Tenía trabajo, pero poco dinero. A las 6 cuenta cada día la comida. Se organizan en grupos. Es muy deshumanizante, dicen algunos voluntarios, fuera de cámara, llegados de la península. Un médico, también voluntario, dice que ayer atendió a 80 en 2 horas. Entre ellos, con la cara pintada, encontramos a Chaplin. Lo hace, dice, para hacerles reír y que el tiempo pase más rápido. La crisis migratoria en Ceuta tiene múltiples dimensiones y plantea retos, tanto humanitarios como políticos. Uno de los principales desafíos es el alojamiento de los más de 10.000 migrantes que todavía permanecen en la ciudad autónoma, en muchos casos en condiciones precarias. A ello se suma la creciente preocupación por las consecuencias que estas circunstancias pueden tener para su salud y bienestar. Sin embargo, Ceuta ya dispone de las primeras carpas temporales para acoger a migrantes con literas y duchas, pero las organizaciones sociales advierten de que no son suficientes. Asimismo, el gobierno no descarta ampliar a 4.000 las 1.500 plazas de acogida temporal ya instaladas. En Melilla, varios centenares de personas protestaron por la situación que atraviesa Ceuta para pedir más recursos en frontera en ambas ciudades autónomas y agilizar los retornos. Las manifestaciones fueron convocadas por el gobierno local sin el apoyo de la oposición. El presidente de Ceuta también ha pedido al Ejecutivo que gestione de manera inmediata la vuelta a Marruecos de todos los que entraron irregularmente. También el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha vuelto a viajar al territorio autónomo este miércoles, exigió el regreso voluntario o la expulsión de todos los inmigrantes que hayan accedido ilegalmente. Desde la frontera sur, Feijóo ha elevado el tono contra el Ejecutivo 3 semanas después de la crisis, proyectándose como alternativa de gobierno. Veamos. Vuelvo a pedir que se active un mando único de una vez, hasta que se recupere la normalidad en la ciudad. La segunda propuesta es que quienes entraron ilegalmente y siguen aquí de forma ilegal han de volver a su país, bien de manera voluntaria o mediante expulsión, pero todos, y cuando digo todos, son todos tienen que regresar. En ningún caso puede crearse el precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal, atentando contra nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Paralelamente, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció este miércoles que su formación usará la mayoría absoluta que tiene en la Cámara Alta para reprobar a 5 ministros por su supuesto papel en la crisis migratoria de Ceuta. Estos son el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska, de Exteriores José Manuel Álvarez, de Defensa Margarita Robles, la de Sanidad Mónica García y de Igualdad Ana Redondo. Por su parte, la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista para Radio Cadena Ser, pidió colaboración entre administraciones para gestionar la crisis de Ceuta y ha cuestionado la presencia del PP. Cuando vemos la presencia del Partido Popular aquí en Ceuta, la pregunta para mí es muy clara. ¿Vienen a colaborar, a mejorar la situación en Ceuta o vienen a hacerse fotos con agitadores o a tensionar?, dijo Saiz.
Bueno, yo insisto, para mí siempre la colaboración entre administraciones es muy importante y es verdad que si nos retrotraemos a 2021, a una situación también también extraordinaria que vivió la ciudad, pues sí quiero recordar, ¿no?, que en ese momento pues hubo una colaboración, se pusieron a disposición espacios y es verdad, ¿no?, que en este caso el Partido Popular, pues porque quiero recordar que es la formación a la que pertenece el presidente Vivas, pues es verdad que estamos viendo en los últimos meses, en los últimos tiempos, que ese discurso migratorio, esas posiciones han girado de una manera incomprensible, presos de esas alianzas con la ultraderecha. Y quizás, cuando vemos la presencia del Partido Popular aquí en Ceuta, pues la pregunta para mí es muy clara, ¿no? ¿Vienen a colaborar, a mejorar la situación en Ceuta o vienen a incluso a hacerse fotos con agitadores? Bueno, quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican eso que para mí es tan importante como es la colaboración entre administraciones y en la cuestión de los espacios es absolutamente imprescindible. Cambiamos de tema. La República Islámica de Irán advirtió a los países árabes del Golfo Pérsico sobre la complicidad en la agresión de Estados Unidos contra Teherán. En un mensaje en la red digital X, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Ali Abdollahi, afirmó que a pesar de que los países ribereños emiten declaraciones en las que aseguran impedir a Washington usar sus territorios contra Irán, deben saber que nada permanece oculto a sus ojos. En este sentido, señaló que la presencia de un elevado número de aeronaves militares en bases regionales sin el conocimiento de las naciones anfitrionas parece muy poco probable. El jefe militar persa advirtió que cualquier asistencia a las fuerzas estadounidenses equivale a la complicidad con la Casa Blanca. Por otra parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Khalibaf, afirmó este miércoles que Estados Unidos se ha acercado a los países del Golfo Pérsico para saquear sus recursos. Durante una reunión celebrada con el presidente de Irak en Bagdad, Khalibaf aseguró que Washington es responsable de toda crisis en la región. Destacó que la experiencia pasada demuestra la necesidad de la unidad entre los países islámicos. Según señaló, el carácter hegemónico de Estados Unidos junto con la actitud que atribuye al régimen sionista ha contribuido a desencadenar las recientes guerras. En ese sentido, el líder parlamentario subrayó que los países ribereños del Golfo Pérsico son capaces de contribuir a crear estabilidad y tranquilidad en Medio Oriente sin injerencias extranjeras. Precisamente, el también jefe negociador de Teherán recalcó que el estrecho de Hormuz seguirá cerrado hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos del Memorando de Entendimiento de Islamabad. Khalibaf advirtió que la República Islámica está lista para infligir una derrota aún más aplastante a Washington si persisten en sus agresiones. Permítanme dejar claro que el estrecho no se reabrirá hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos en virtud del memorando de entendimiento, incluyendo el levantamiento del bloqueo, la liberación de los activos congelados, el levantamiento de las sanciones petroleras, el fin de las amenazas y las operaciones militares en todos los frentes y demás condiciones que Estados Unidos ha acordado en virtud del entendimiento. La oportunidad que brindó el memorando de entendimiento para levantar el bloqueo y lograr el alto el fuego contribuyó significativamente a fortalecer la resiliencia económica de Irán y a reconstruir sus capacidades de defensa. La República Islámica de Irán está preparada para infligir una derrota aún mayor al enemigo en proporción a sus acciones y agresión. Como habíamos previsto, el enemigo, que aceptó el memorando de entendimiento para poner fin a la guerra por desesperación, pronto incumplió sus compromisos para compensar su contundente derrota política en la práctica. Por lo tanto, ha llegado el momento de que el ámbito militar vuelva a unirse al diplomático y dé una respuesta práctica al incumplimiento de promesas del enemigo, demostrándole que la nación iraní, con unidad, valentía y racionalidad, no dudará en reclamar sus derechos.
En este sentido, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán afirmó que la incapacidad de la administración Trump para reabrir el estrecho de Hormuz ha puesto de manifiesto la brecha entre las pretensiones estadounidenses y sus capacidades. La brecha entre la incapacidad de Estados Unidos para reabrir el estrecho de Hormuz y su pretensión de ser su propietario es mayor que la distancia de 7.000 millas que separa Washington del propio estrecho. Bienvenidos al orden post-estadounidense en el Golfo Pérsico. La reacción de Mohsen Rezaei llegó en un mensaje en la red social X después de que el presidente estadounidense Donald Trump publicara en Truth Social un mapa que etiqueta el estrecho de Hormuz como nuevo territorio estadounidense. Rezaei también escribió que algunos sueños como los de Donald Trump estaban demasiado lejos de hacerse realidad. Irán acordó mantener el estrecho de Hormuz abierto al tráfico marítimo comercial 60 días tras la firma del memorando con Estados Unidos, pero después de que este lo violara, Teherán reimpuso restricciones, aunque los buques no hostiles al país persa pueden seguir transitando por esta vía en coordinación con las autoridades iraníes. Entre tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación persa, Ismail Baghei, rechazó categóricamente este miércoles la acusación de Emiratos Árabes Unidos de que Irán lanzó misiles contra su territorio. El vocero calificó dichas declaraciones como una operación de falsa bandera y advirtió que contradicen el principio de buena vecindad, al tiempo que perjudican los esfuerzos para fortalecer la confianza entre los países de la región. Baghei instó a las naciones vecinas a evitar acusaciones sin fundamento y a considerar las actuales tensiones provocadas por Estados Unidos y el régimen de Israel. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, afirmó que la guerra de 40 días contra su nación modificó la visión de los países de Medio Oriente sobre la seguridad y demostró que las fuerzas y las bases extranjeras no garantizan la estabilidad. Durante una reciente entrevista, el canciller aseguró que el país persa salió fortalecido de la guerra y que su política exterior priorizará a las naciones vecinas. Antes, se confiaba en las fuerzas extranjeras para garantizar la seguridad, pero la reciente guerra demostró que las fuerzas y las bases extranjeras no solo fueron incapaces de garantizarla, sino que se convirtieron en un factor que socavaba su seguridad. Los países que no tenían bases se mantuvieron más estables y se vieron menos afectados por esta guerra. Estas bases estadounidenses, en realidad, apoyaban al régimen israelí y no pudieron defender a los países que las albergan. Esa visión equivocada provocó que se produjera el ataque contra el país, porque pensaban que podrían acabar con un Irán débil en cuestión de días. Sin embargo, después de 40 días de resistencia, esa imagen de un Irán débil se ha transformado en la de un Irán firme y resistente, capaz de mantenerse de pie, incluso en las circunstancias más difíciles. Irán resistió en esta situación. A partir de ahora, el pueblo iraní verá una política exterior firme y poderosa, orientada a defender los intereses nacionales, los derechos del pueblo y la dignidad de Irán. Nuestros vecinos son nuestra prioridad, y dar prioridad a los países vecinos implica, naturalmente, ciertos compromisos. Uno de ellos es eliminar cualquier tensión, ampliar las relaciones y crear nuevos espacios y capacidades para fortalecer las interacciones. Y con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Usted manténgase informado con el canal cubano de noticias.